habíamos trabajado básicamente con una clase de funciones. Las funciones de una variable. Entonces, las escribíamos así, y eso significaba que hay una regla que se llama f, que a un número real me permite asignarle otro número real. Un número real x, le asigno otro número real y. Aparecen muchísimas situaciones en las cuales yo utilizo esa estructura. Por ejemplo, ¿cuál es el área de un círculo conocido su radio? X entonces representa el radio y representa el área, ¿no? ¿Cuál es el área de un rectángulo de 5 metros de altura? Como conocemos la altura, falta solo conocer la base. Diremos, por ejemplo, que el área de un rectángulo de altura fija es función de la base. El área de un círculo es función del radio, ¿sí? ¿Cuál es la cantidad de metros que recorre un vehículo que va a una velocidad fija? La cantidad de metros que recorre, ¿sí?, es una función lineal del tiempo. Depende del tiempo que viaje. La velocidad está fija, entonces diremos que la distancia recorrida, el camino recorrido en metros, será una función del tiempo. Y así, sucesivamente, hemos encontrado muchas situaciones de este tipo. Inyecto a la máquina, le inyecto un X y me devuelve un Y. Números reales, funciones numéricas. Hicimos de todo con esto. Y descubrimos que la herramienta fundamental para poder trabajar esto es la derivada, para poder conocerlas. ¿Tá? Y nos interesó particularmente una cosa llamada el dominio. ¿Qué era el dominio? Era el conjunto de los X reales, tales que F los puede aceptar. Por ejemplo, podía ser todo R, o podía ser una parte de R, un intervalo, unido con otro intervalo, una porción, un subconjunto de R. Es el dominio, ¿no? Y también nos interesó muchísimo la imagen cuando fuimos a hacer función inversa. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de la función inversa? ¿Qué era la imagen? Nuevamente, una porción de R, donde vive I, ¿no? Un subconjunto de R. Entonces, esto es, vamos a ponerlo en color, esto es el I que tiene que estar en la imagen, el conjunto de todos los valores que devuelve. ¿Está en el play? ¿Está dando play? ¿Está grabando? ¿Sí? ¿Y se nota el deslizador de volumen? Estoy bien, ¿no? Ok. Entonces acá, imagen. ¿Qué más nos interesó? Nos interesó un objeto llamado gráfica. ¿Qué es esa cosa llamada gráfica? Ahora nos vamos a R2. El dominio está en R. La imagen está en R. La gráfica no está en R. La gráfica no contiene números, sino que contiene pares ordenados de números reales. Puntos. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Bueno, dibujábamos una porción de R2, le poníamos a R2 dos ejes coordenados cartesianos y distinguíamos que algunos puntos son tales que si yo al X del punto le aplico F, me da el Y del punto. O sea que el Y es F de X. Y hay otros que no. ¿No? Ejemplo, Y igual a X cuadrado. El punto 2, 4 cumple que el Y es el cuadrado de X. 2 al cuadrado es 4. Pero el punto 0, 1 no. 0 al cuadrado no es 1. Por lo tanto, aparece un conjunto de puntos que cumplen la relación que Y es F de X. Y lo llamamos a ese conjunto, lo llamamos gráfica. En general, la gráfica es una curva en R2. A veces, la gráfica puede no ser nada.
Por ejemplo, la ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a menos 1, no hay ningún x que la cumpla, no hay gráfica. O a veces puede ser que la gráfica sea x cuadrado más y cuadrado igual a 0, o sea, un punto, no una curva. Pero en general a nosotros nos interesó este caso, cuando hay una relación entre y x y aparece esos elementos. Dominio, imagen, gráfica. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Hoy en día vamos a ampliar esta historia. Nos vamos a ir de las funciones de una variable, a lo que llamamos funciones de dos o más variables. ¿Por qué hacemos esto? Y porque, por ejemplo, vamos a matemática, geometría, área de un rectángulo. Área de un triángulo rectángulo. ¿Sí? Vamos a reconocer que un triángulo rectángulo, ¿sí? Queda, si es rectángulo, la hipotenusa se puede calcular cuando calculas los catetos. Entonces, dibujo un triángulo rectángulo, llamo X a este cateto, llamo Y a este cateto, y el área del triángulo me queda base por altura sobre 2. O sea que ahora, de un lado hay una variable, la variable A, pero queda determinada por dos variables y no por una variable. ¿Sí? ¿Se ve? Diremos que A es función de dos variables. Presión de un mol de gas. Tengo en un contenedor, en una recipiente, una garrafa, un vaso cerrado, un cilindro de GNC. Tengo gas. El gas que sea, no me importa de qué tipo de gas es. Es un sistema en estado gaseoso, una única fase. Y en ese gas, yo sé que tengo tanta cantidad de gas, los químicos nos dirán que son n moles, supongamos que son, no sé, vamos a suponer que son 0,2 moles de gas. Los que sepan algo de química sabrán lo que es un mol. Es una cantidad de gas, es como decir 1 kilo de gas. ¿Está? Esa es una unidad de masa, muy usada en química o en físico-química. ¿Qué me dice la ley de los gases ideales? Me dice que si yo conozco el volumen y conozco la temperatura del gas y conozco la cantidad de moles, que es 0,2, la presión del gas queda determinada por la siguiente fórmula: número de moles por una constante llamada constante universal de los gases, o algo así era, R, por la temperatura, dividido el volumen. Y R es un número fijo. Entonces, R lo voy a poner, vamos a poner los números fijos en color azul. 0,2 R es un numerito, no es una variable. 0,082. Bueno, en un sistema hay que ver en qué sistema, ¿no? Tienen que ver en qué miden la temperatura, en qué miden el volumen, en qué miden la presión. Pero la fórmula esta a nosotros matemáticos nos dice que la presión queda definida o determinada cuando conozco, para este sistema de 0,2 moles, la temperatura y el volumen. Diré que la presión es un número real función de T y B. T es un número real. V volumen es un número real. Para los sistemas físico-químicos son en general números, salvo la temperatura creo que se mide en temperatura absoluta, por lo tanto P, B y T son números positivos. ¿Sí? Hay un montón de cosas que pasan con esta ecuación, muchísimas cosas. Esta ecuación no es siempre válida, pero para los llamados gases ideales lo tomamos como válida. ¿Sí? Es aproximadamente válida. Después ustedes verán qué significa esa palabra aproximadamente. Vamos entonces a habilitar una nueva columna aquí.
vamos a habilitar una nueva columna. Nos va a interesar la situación en la cual yo tengo una variable real, llamémosla z, y esa variable es una función o queda definida o queda determinada cuando yo defino x e y. Diré, cuando tengo algo así, que tengo una función de dos variables. La máquina f, acá, acepta dos entradas y devuelve una. Vamos a decirlo entonces. X y es un par de números reales. Vamos a ponerlo así. Vamos a ponerlo así. X y es un par de números reales. Que por ser justamente eso, están en R2. Voy a ponerlo como lo puse acá. Pertenece a R2. Vamos a ponerlo acá abajo. Están en R2. Y devuelve un... ¿Qué devuelve? Un Z, que está en ¿dónde? Es un número real, está en R. R1, R. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Cómo es ahora el dominio? ¿Cómo es ahora el dominio de esta función? Es el lugar donde viven los pares ordenados. O sea que el dominio es un subconjunto de R2, que puede ser todo R2. Puede ser todo XY, o podría ser, por ejemplo, el dominio podría ser, supongamos, esto que está acá adentro. Una porción de R2. ¿Sí? ¿Qué es la imagen? La imagen es donde vive Z. Es como antes una porción de R. ¿Y ahora qué es la gráfica? Bueno, acá lo que necesitamos hacer para hacer la gráfica es extender esta idea. Acá vivía la variable x y la variable y. Acá tienen que vivir o estar las variables x y z, formando una terna ordenada, donde en esa terna ordenada hay puntos del plano que tienen coordenadas x, y z. Y le vamos a pedir a la z que sea, así como le pedimos acá a la y que sea f de x, a la z le pediremos que cumpla que sea f de x y. Esto es entonces la z, así como esto era antes la y. En general, para los casos de las funciones que nos suelen interesar, esto produce un conjunto de puntos que tienen la característica que nosotros llamamos superficie. Consideramos la superficie más simple posible un plano en R2, en R3, un plano en R3. Pero hemos visto en la clase pasada otras superficies. Ejemplo, Z igual a 16 menos x cuadrado menos 2y cuadrado. ¿Sí? Ya sabemos que cuando hay cuadrado, cuadrado, esto lo paso para el otro lado para ir a la tabla de la clase anterior. Cuadrado más cuadrado en x y en y, más lineal en z, paraboloide. En este caso, utilicé la misma fórmula del paraboloide elíptico despejando z para escribirlo según este formato. Z despejado en función de x y de y. ¿Sí? No siempre es posible despejar z, pero en muchos casos que nos interesa sí. Por ejemplo, en todo plano donde aparezca z, yo puedo despejar z. Si no aparece z, no puedo despejar z, y ese plano tiene una gráfica muy particular, es paralelo al eje z. Vertical le llamamos a veces. Entonces, tenemos nuestras tres
estructuras ampliadas de acá. Y de esto, de función de una variable a función de dos variables. Pero le vamos a agregar una más. Vamos a agregarle una manera más alternativa a esta para ver esa función. ¿Sí? Y ya la vimos, la esbozamos la clase pasada. ¿Cuál era esa manera alternativa? La manera alternativa, o la manera que usamos para ver una función, o conocerla, o dar nuestra primera impresión, es las trazas a z constante. Entonces, vamos a recordar qué eran las trazas a z constante. Era reemplazar z por un número fijo cualquiera. Y en este caso, esto que está acá, significaría hacer esta operación. ¿Qué obtenemos cuando hacemos las trazas a z constante? Obtenemos 16, vamos a pasar, esto lo voy a pasar para allá, 16 menos k igual x cuadrado más 2y cuadrado. Y esto me queda 1 igual x cuadrado sobre 16 menos k más y cuadrado dividido 16 menos k sobre 2. Entonces, a esto que está acá y a esto que está acá los vamos a reconocer como los cuadrados de los semiejes de una elipse. ¿Recuerdan? Elipse. Lo que dividía a x cuadrado era el semieje según x al cuadrado. Por lo tanto, de acá puedo deducir que tengo a igual raíz de 16 menos k y b igual raíz de 16 menos k sobre 2. Haciendo el gráfico en GeoGebra, si no se acuerdan de la elipse, van a ver que esto yo lo puedo graficar en un sistema de R2. Porque esto es una curva en R2. Cuando yo le evalúe z en un k fijo, k es un número, me quedan dos variables, la puedo graficar como elipses en R2. Evaluemos un poquito a ver qué podría ser. Si k valiera 0, si k vale 0, ¿qué me da? Me da raíz de 16, 4. 1, 2, 3, 4. En x, menos 4. 4 por aquí, menos 4 por aquí, pasa por aquí y pasa por acá. 16 menos 0 sobre 2, 8. Raíz de 8 es... ¿No? Raíz de 8. Raíz de 8 es un poquito más chico que raíz de 9, que es 3. O sea que 2,8 más o menos, ¿no? 1, 2, 2,8 por acá, y me quedó algo así. Vamos a ponerlo en color, en color verde acá. ¿Qué es esta elipse? Ahora que nos interesa la función esta que está acá, llamaremos a esta elipse que la obtuve a partir de esta ecuación reemplazando z por k y evaluando k en 0, la llamaré curva de nivel 0 de esta función. ¿Estamos? Vamos a ponerle nombre a esta función. Voy a llamar a esta función g de xy. Entonces, ¿qué es esto? Es la curva de nivel k igual 0, o más cortito, curva de nivel 0. ¿Cómo lo voy a indicar? Voy a interrumpir en algún lugar el trazo y le pongo un 0. ¿Estamos? Ahora voy a ir a levantar un poco el z. Me voy para arriba. ¿Sí? Pongamos z igual a... No sé, z igual a 4. ¿Estamos? ¿Funciona esto? 16 menos 4, 12. Raíz de 12 es más o menos 3, algo. ¿Está? Y 16 menos 4, 12. 12 sobre 2, 6. Raíz de 6 es 2, algo. ¿No? Entonces voy a dibujar una nueva curva de nivel así. Más o menos me queda así. Y esta curva la obtuve evaluando esto en k igual 4. Llamaré a esta curva curva de nivel 4. Curva de nivel 4 de G. ¿Se ve que voy subiendo y la curva se me achica? Se me achica. ¿Se acuerdan que esto era cortar a la superficie
que es la gráfica, la corto con planos a z constante. ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Sigo una más? ¿Voy una más? Supongamos que K vale, por ejemplo, no sé, 8, algo más lindo, 12. ¿Está? ¿Me voy a 12? 16 menos 12, 4 raíz cuadrada, 2. O sea que viene por acá. Ah, yo me confundí, esta tiene que ir más para allá, ¿no? Esta tiene que, era 3, algo, ¿no? Era más para allá. Ahí. Bueno, por acá. Y ahora, 16 menos K era 4. 4 sobre 2, 2 raíz de 2, 1,4. Por acá. Y acá acabo de trazar la curva de nivel 12. Ahí tengo 3 curvas de nivel. ¿Cuál es la curva de nivel 16? ¿Hay curva de nivel 16? 16 menos 16, 0. 16 menos 16, 0. Un punto. O sea que puedo poner un puntito acá y acá le pongo 16. ¿Qué significa eso? Cuando yo miro que voy cortando a la superficie y cada vez me queda más chica, más chica, más chica. ¿Qué tengo acá en el 0, 0? ¿Qué tengo acá en el 0, 0? ¿Qué le pasa a f en 0, 0? Veamos, ¿hay curva de nivel 17? Y no. No, porque si yo meto acá 17 y paso todo esto para acá, me queda 16 menos 17 negativo. Pero de este lado no puede ser negativo. No hay curva de nivel 17. Por encima de 16 no hay nada. ¿Qué le pasa a f en 16? En 0, 0, perdón. ¿Qué alcanza f en 0, 0? Un máximo. ¿Cuánto vale ese máximo? ¿Cuánto vale g en ese máximo? 16. Entonces, las curvas de nivel me pueden ayudar a resolver gráficamente con mayor o menor precisión, según qué tan bueno sea para dibujarlas, el problema de los máximos y mínimos de funciones de dos variables. Así te lo digo. ¿Se ve? Pero esto ya lo hacían ustedes. Lo hacían en la primaria. ¿No me lo creen? Si vos estudiaste en Argentina o en cualquier otro país, en la escuela te mostraron un mapa que se llama mapa orográfico, que era el mapa de relieve. ¿Se acuerdan ustedes? Si estudiaste en Argentina, habrás visto que en la provincia de Buenos Aires era color verdecito, ¿no? Te ibas para el oeste, hacia la cordillera de los Andes, y se ponía de color como medio marroncito claro, marroncito más oscuro, hasta que cerca del límite entre Argentina y Chile tenías los picos más altos y era un color bien oscuro, marrón bien oscuro. Y entre color y color había una línea. Y si te fijabas bien, sobre la línea ampliabas eso, podés agarrar ahora en Google algún mapa de relieve del lugar del mundo que se te ocurra, y vas a ver que entre color y color había un número. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires era verde hasta que se encontraba con una línea que decía, no sé, 50. Y eso era la línea de 50 metros de altitud sobre el nivel del mar. Línea de igual altitud. Línea de igual z. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Pero eso también lo hacen los químicos y los físicos o los ingenieros cuando estudian las curvas de igual presión de un sistema gaseoso. Se llaman isobaras, donde pongo P igual a constante. Acá en matemática lo llamamos Z. Acá en este sistema químico, físico-químico se llama P. ¿Se entiende esto? Líneas de igual presión. Y si despejás la temperatura, en vez de despejar la presión, también tenés otra función. ¿Sí? Se puede despejar tranquilamente. Pasás el B para el otro lado y pasás esta constante dividiendo y listo. Tenés despejado. Y esas curvas hechas con T igual a constante se llaman ¿Cómo son las curvas de igual temperatura? Isotermas. ¿Se ve? Se ve que esto no es una locura de los matemáticos, ¿no? Es una cosa, si es una locura compartida. Entonces, ¿cómo es la receta para crear curvas de nivel? Si vos querés crear una curva de nivel de una función de dos variables, dibujá el dominio. Dibujalo acá, R2. Y encima le dibujás curvas de z igual a constante. O de la variable que hayas despejado, porque por ahí no te conviene despejar z, te conviene despejar otra. ¿Se entiende esto? Curvas de nivel. Es el método de las trazas aplicado a conocer funciones. Hay mucha info acá, mucha información. Después seguiremos con esto.
¿Esto en R3? No, es un paraboloide. Y esto es como la cima de una montaña redondeada. Vieron que no todas las montañas terminan igual para arriba, algunas no terminan redondeadas, pero supongamos que es redondeadita, que es lisita y redondeada y curva para todos lados que lo mires. Entonces, eso es la forma, si quieren, mírenlo en GeoGebra, 16 menos x cuadrado menos 2y cuadrado, eso es la forma de un paraboloide elíptico con la copa hacia abajo. Si yo lo corto paralelo al piso, tengo elipses. Pero si yo lo corto de otra manera, tendré otras curvas. No nos interesan las otras curvas. Ahora nos interesan solo estas y son las curvas de nivel. ¿Está? Ejemplo, vamos a mirar un ejemplo matemático y con esto cerramos la primera parte. A eso de las 11, ¿te parece? Hacemos una segunda parte con límites, por ejemplo. ¿Está? Entonces, f de xy, h de xy, ejemplo, h de xy igual logaritmo natural de y menos x cuadrado. H de xy igual logaritmo natural de y menos x cuadrado. Es una función de dos variables al estilo de esto. A un xy le asigna un z. Sí. Z igual h de xy. Empecemos por estos elementos que están acá. Dominio. ¿Cuál es el dominio? ¿El logaritmo se puede aplicar a cualquier cosa? ¿Qué le tengo que entregar al logaritmo para que me pueda devolver algo? ¿Qué acepta el logaritmo? Lo que está aquí adentro tiene que ser mayor que 0. ¿Estricto o mayor o igual? Estrictamente, ok, listo. Por lo tanto, el dominio tiene que ver con que se cumpla esto que está acá. ¿Cómo hago para escribirlo? Bueno, una manera de escribirlo puede ser, si querés ser más matemático, lo puedes escribir así, más formal. El dom de H es igual al conjunto de los pares ordenados de R2, que cumplen la condición, o si querés tal que, con esta barra vertical pongo tal que, y es estrictamente mayor que x al cuadrado. Ahora lo que te voy a pedir es que me lo grafiques. Grafiquemos. ¿Cómo se grafica este dominio? ¿Cómo se grafica este dominio? Qué dilema, ¿no? ¿Cómo lo grafico? Te voy a plantear una manera como yo lo pienso. Para graficar una desigualdad, primero grafico el borde, que es la igualdad. Acá no está la igualdad. Esto no contiene el borde. Pero sí podemos saber que el borde es igual a x cuadrado. ¿Se ve? Que el borde de esta desigualdad es igual a x cuadrado. ¿Lo ven? Entonces, grafico eso es fácil, ¿no? Este es el borde. Y la clave o la convención es que te lo grafico punteado porque el borde no está en mi conjunto. Esto no, la igualdad no. Si fueran iguales, el logaritmo no puedo aplicarlo. ¿Estamos con esto? Entonces, este es el... ¿Sí o no? ¿Sí? Ok. Entonces, primero, para referencia, este borde es la igualdad. Y ahora te voy a plantear el tema de los viajes. Seguime la corriente. Supongamos que este es el mapa de un país. Y yo hago un viaje sobre ese mapa. ¿Ok? ¿Me seguís? Si yo estoy en un punto cualquiera y viajo paralelo al eje Y, así, ¿cuál es la variable que no cambia? X no cambia. ¿Están de acuerdo con que en ese viaje X no cambia? O sea, que cambia ahí. ¿Cómo cambia? ¿Creciendo o decreciendo? En este viaje, Y crece. Y X está fijo. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Ok. Entonces, voy viajando. Viajo. Sigue creciendo ahí. Viajo, hasta que toco este lugar. Cuando estoy pisando acá, ¿cuál es la relación entre X e Y en este punto? ¿Cómo son X e Y? No son iguales. X e Y no son iguales. ¿Qué son iguales? Y es igual a ¿qué?
O sea, x e y no son iguales. X cuadrado e y son iguales en esta línea punteada. ¿Hasta ahí estamos? ¿Seguimos o no seguimos? ¿Ok? Bueno. Si yo me sigo mi viaje, ¿quién crece? O sea que y aumenta. ¿Y x qué le pasa? ¿Están de acuerdo que si yo sigo mi viaje, me meto en una región donde y tiene que ser más grande que x cuadrado? ¿Lo ven? ¿Sí o no? ¿Están? ¿Se entiende o no se entiende mi argumento? Entonces lo rayo. Voy a rayarlo con línea. ¿Sí o no? Estoy parado acá. Y es igual a x cuadrado. Si en mi viaje, ¿qué hace y? ¿Y x cómo está? Si está fijo x, ¿x cuadrado puede cambiar? En este viaje no puede cambiar x cuadrado. Acá, donde estoy con el dedo, son iguales. Si me muevo para arriba, y creció, manteniendo x fijo. Por lo tanto, en la línea verde llena, ¿cómo es y con respecto a x cuadrado? ¿Están de acuerdo? Ahora, yo te puedo hacer ese viaje acá también. Acá también. Acá, 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 acá. Pero en el borde, agujero, 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 porque no están. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué zona del plano quedó rayada? Decirlo en castellano. Toda la región del plano por encima de la curva sin incluir la curva igual a. ¿Estamos de acuerdo? Hemos entonces graficado una región plana que es el dominio de esta función. ¿Cómo lo ven? ¿Sí o no? ¿Más o menos? ¿Sí? ¿Se ve? Ok, más o menos. ¿O no? Ok. Este es el dominio. Entonces, hemos graficado el dominio de H. Toda la región donde, esto es para arriba, ¿no? Flechita pero punteado. Toda la región donde hay línea verde llena. Imagen. La imagen no le vamos a dar mucha importancia. Para lo que viene, simplemente la anotamos como algo intuitivo. No vamos a meternos a calcular imagen porque no vamos a invertir esto. La imagen tiene mucha importancia cuando hacemos función inversa. No nos vamos a preocupar de esas cosas acá. Solo lo voy a contar. Simplemente y menos x cuadrado. Fíjense que y menos x cuadrado es un número real cualquiera. Por ejemplo, si y es un número real cualquiera, son dos variables independientes, ¿no? Entonces puedo elegir x igual 0 y elegir y cualquier real, ¿sí? Y acuérdense que el logaritmo de cualquier número real dentro del dominio, ¿cómo era la gráfica del logaritmo? ¿Se acuerdan? Más o menos. La gráfica del logaritmo, ¿no se la acuerdan? ¿Se acuerdan que era así? Y que para abajo tendía menos infinito y que para arriba tendía más infinito. Por lo tanto, la imagen es todos los reales. Pero, repito, no se gasten mucho, no vamos a hacer mucha cuenta con esto. ¿Sí? Vamos a trabajarlo de una manera más intuitiva. Igual, revísenlos, a ver si me equivoco. Revisen los ejercicios, a ver si hay alguno nuevo que pida imagen y después hablamos, ¿sí? Si hace falta, profundizaremos esto, si no, no. ¿Y qué más? ¿Qué otra cosa más podemos sacarle? Dominio de imagen, la gráfica, eso lo vamos a hacer con GeoGebra o con las trazas. Lo que sí me importa son las curvas de nivel. ¿Cuáles son las curvas de nivel del logaritmo? ¿Cómo es para hacer curvas de nivel? ¿Me cuentan? Logaritmo natural de y menos x cuadrado igual a k. ¿Cómo hago ahora? Logaritmo, aplico exponencial de ambos lados y me queda e a la logaritmo igual e a la k, que es un número positivo. Acuérdense que e a la k es un número mayor que 0. Estricto. ¿Está?
Entonces, y igual x cuadrado más e a la k, donde esto es mayor que 0. Entonces, ¿cómo son las curvas de nivel? Esto sería una igual x cuadrado es esta parábola punteada. Pero nunca puede ser esta parábola punteada porque le estoy sumando un número positivo. Si yo a la parábola esta, x cuadrado, le sumo un número positivo, ¿qué le hago? Obtengo entonces curvas de este estilo. Las curvas de nivel son cosas así. Parábolas. Parábolas. Por encima que no tocan al eje X. La forma es siempre la misma, igual a x cuadrado. Solo que la subo. Todo lo que haga falta. Pero nunca puedo llegar a tener ninguna parábola que toque al origen. ¿Está? La parábola punteada no está. ¿Listo? Paramos entonces. Si, por ejemplo, quiero identificar concretamente qué nivel K tiene cada curva, yo tendré que poner acá el K. Por ejemplo, si K vale 0, e a la 0 vale 1. Entonces, la que pasa por acá, por 0, 1, es la curva de nivel 0. ¿Está? Hay más abajo. Hay curva de nivel menos 1, menos 2, menos 3, menos 1000, menos 1.000.000. Pero todas están por acá abajo, entre la verde y el eje X. ¿Está? Paramos acá.